noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al doctor Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud. Doctor Pérez, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un saludo para todos los oyentes. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Como lo dije hace un momento, pues en 10 días Ecuador sería un país libre de la pandemia del COVID-19, al menos eso dice el presidente de la República, Guillermo Lasso. Pero, ¿qué dicen las cifras? Es decir, ¿en base a qué podríamos considerar que Ecuador está liberado de la pandemia? ¿Podemos revisar un poco las cifras? Por supuesto, mire, efectivamente, como ha dicho nuestro señor presidente, a pesar de que ahora ya estamos prácticamente en una vida normal, tenemos poquísimas restricciones dentro de las limitaciones que existían hace, por ejemplo, un año, donde teníamos limitación de aforo, disminución de los aforos en transporte público, existía también la utilización de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados. Pues ahora prácticamente estamos casi llevando una vida normal. A pesar de esto, hemos tenido en esta semana registrados 336 casos de COVID durante toda la semana, ¿no? Es decir, toda la semana anterior acumulamos 336 casos. Ha habido una persona fallecida. En la semana pasada se dieron estos 336 casos. Efectivamente. Luego hemos tenido también una disminución importantísima en la positividad viral, que esto se mide con las pruebas PCR y las pruebas de antígeno que hacemos. El 5% para la positividad en pruebas de antígenos y 6% en 2 semanas consecutivas en pruebas PCR. Además, hemos tenido también una disminución en la ocupación de camas. Este rato estamos con un 21% de ocupación de camas de COVID-19, pero este 21% hay que siempre matizarlo con el número de camas asignadas. Nosotros, estas camas son de UCI, tenemos 35 personas hospitalizadas en UCI, de las 163 camas que están disponibles o que están asignadas a COVID de todo el Sistema Nacional de Salud, está incluido IES, ISFA, ISPOL, los privados y por supuesto el Ministerio de Salud Pública. Entonces, este 21% que tenemos ahora mismo obedece a una disminución sostenida ya durante algunas semanas en las hospitalizaciones y en las hospitalizaciones de cuidados intensivos. Es decir, nosotros, si mantenemos estas cifras, nosotros, a pesar de todos los procesos que lo vamos llevando en términos de reactivación económica, aforos, etcétera, pues tenemos básicamente todos los papeles para decir que la pandemia está controlada y que posteriormente podemos ya eliminar algunas restricciones más que tenemos. Por ejemplo, una de estas restricciones que el día de hoy en el COE Nacional se ha solicitado por parte de Turismo es eliminar las restricciones o los requisitos de ingreso al país para los viajantes, para los turistas. Nuestros son presentar el carnet de vacunación o una prueba PCR o de antígenos al ingreso, y esto precisamente han enviado a la Mesa Técnica 2. La Mesa Técnica 2 es la mesa que comanda salud en el COE Nacional para que se analice y se mire la factibilidad de poder retirar este requisito de ingreso. Con esto seríamos ya uno de los países más que ya están eliminando estos requisitos de ingreso para volver ya a la tan ansiada normalidad. Acordémonos, en este momento ya el uso de la mascarilla es discrecional de la persona, es decir, es voluntario. Existe solamente, y eso es por principio de precaución, la obligatoriedad de utilizar mascarilla en lugares sanitarios, es decir, en centros de salud, en hospitales, etcétera, ¿no? Ahora, totalmente de acuerdo con usted de que se eliminen pues algunas restricciones adicionales en los próximos días o semanas por la disminución de casos que se van registrando. Sin embargo, de los datos que usted me ha dado, son 336 casos
registrados únicamente la semana anterior, tomando en cuenta, eso sí, doctor Pérez, que existe un subregistro y eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿no? Entonces hay que ver cuántos casos son en realidad los que se van dando. Tenemos un fallecido, habla de una ocupación de camas del 21% y 35 personas hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos. Eso no significa que estamos libres de pandemia. O sea, por eso le digo, estoy de acuerdo en hablar de eliminar restricciones, pero se va a mantener esto de que en 10 días vamos a estar libres de la pandemia cuando los datos no nos dicen eso. Bueno, en realidad hay que hacer un matiz en lo de las camas de cuidados intensivos. Estos son pacientes que han venido hospitalizados desde algún tiempo. Lamentablemente, las personas que están en cuidados intensivos son personas que tienen una serie de patologías que agravan su cuadro, ¿no? Entonces, esto hay que matizarlo. No son ingresos nuevos, se podría decir. Por supuesto, habrá 1 o 2 ingresos nuevos, pero en su mayoría, las personas que están en cuidados intensivos son personas que ya estaban con COVID durante las semanas anteriores. Claro, efectivamente, nosotros, las únicas entidades que pueden decir que ya no existe pandemia, pues es efectivamente la Organización Mundial de la Salud, que son agencias supranacionales que llevan esta situación. Nosotros lo que estamos trabajando y hemos venido trabajando incansablemente es precisamente para tener un contagio bajo y tener una circulación viral baja. Con esta circulación viral baja, nosotros estamos cada vez controlando mejor la pandemia y, por ejemplo, si nosotros podamos ya la próxima semana, ojalá no exista ningún fallecido por COVID la próxima semana y mirar si esto se mantiene en el tiempo, pues nosotros por supuesto que veremos con buenos ojos la eliminación de algunas restricciones y además también el control de la enfermedad y eventualmente, y no lo hemos dicho solo nosotros, no lo ha dicho solo el presidente de la República, sino también el secretario general de la OMS, lo dijo hace algún tiempo, ¿no? Ya estamos viendo el final de la pandemia y nosotros también estamos caminando hacia ese final de la pandemia y además estamos nosotros, o creemos nosotros, como lo dijimos hace algún tiempo, ¿no? Que estamos próximos a tener datos endémicos, es decir, que la curva esté aplanada y que existan pequeños repuntes de casos o pequeños aparecimientos de casos, como lo que ocurre en la influenza, por ejemplo. La influenza es una enfermedad estacional y lo mismo pasará con el COVID seguramente. Ahora, qué bueno que usted haya hecho referencia justamente a lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, porque justamente su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo hace algunas semanas eso que usted mencionó hace un momento, que estamos ya muy cerca del fin de la pandemia, pero hay que tomar en cuenta también cómo finalizó, digamos, esta buena noticia. Advirtió además que no se debe de bajar la guardia. Dijo que no hay que relajarse, que hay que seguir con la vigilancia. Y cito textualmente algo de lo que dijo justamente Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dijo: detenerse ahora es correr el riesgo de más variantes del coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre. Entonces, tomando en cuenta que usted mismo hace referencia a este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, pues tomamos en cuenta todo lo que dijo. Entonces, no podemos relajarnos, no podemos declarar el fin de la pandemia en Ecuador si tenemos que ceñirnos a lo que dice estrictamente la Organización Mundial de la Salud, doctor. Bueno, efectivamente nosotros no hemos bajado la guardia. De hecho, tenemos nosotros todavía el proceso de vacunación activo. Tenemos que completar los esquemas de vacunación, tanto de primer refuerzo como segundo refuerzo. Tenemos vacunas suficientes, van a llegar más vacunas el próximo año, al menos 2 o 3 millones más de vacunas el próximo año. Y además nosotros nunca hemos dejado el Sistema Nacional de Vigilancia. De hecho, lo hemos fortalecido. Nosotros ahora estamos trabajando con nuestro nuevo sistema de vigilancia para enfermedades respiratorias y virus respiratorios tipo influenza. Y de hecho hemos reforzado la vigilancia activa, ¿no? Es decir, nosotros de ninguna forma hemos bajado la guardia. Entendemos a lo que se refiere el señor presidente, es precisamente a que nosotros ya podemos nosotros llevar una vida normal. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública, con todas sus dependencias, está trabajando todos los días, no solamente para mantener los procesos de vigilancia, no solamente para generar los procesos de vacunación, sino también preparándonos para otras eventualidades y que puedan aparecer. Por ejemplo, nosotros hace 2 semanas hemos recibido una serie de
de insumos de laboratorio y maquinaria de laboratorio, equipos de laboratorio para fortalecer el TENA, el INSPI-TENA, que con esto nosotros pensamos fortalecer y renovar lo que se conoce como la RENALAC, que es la Red Nacional de Laboratorios, precisamente para estar preparados para futuras pandemias o para cualquier eventualidad. Y hemos seguido teniendo, hace unas pocas semanas también se aperturó o se inauguró el Centro para el Long COVID. Precisamente estamos y seguimos trabajando para que la vigilancia de COVID, el tratamiento de COVID y la vacunación para evitar los contagios y la muerte se mantengan. Es decir, entendemos que lo que el señor presidente quiso decir es que podemos hacer ya una vida normal, podemos nosotros ya prácticamente vivir casi sin restricciones, a pesar que tenemos la restricción todavía de ingreso al país y de la utilización de mascarillas en espacios sanitarios, pero por el resto de cosas nosotros ya llevamos prácticamente una vida normal. Entonces, efectivamente, en esa línea seguimos. Así es, y eso que siga, pues, como usted lo está manifestando en este momento, pero declarar a Ecuador libre de la pandemia realmente no sería oportuno para muchos especialistas. Incluso Ecuador no está todavía liberado de la pandemia, entonces hay que tener cuidado con el mensaje que se envía para que los ciudadanos sigan todavía cuidándose. Y hablando de eso, ¿qué pasa con el plan de vacunación, doctor? ¿Cómo estamos ahora con esos números? Bueno, nosotros al momento tenemos el 53% ya de personas vacunadas con una dosis de refuerzo, con la primera dosis de refuerzo. Entonces, alrededor de 8 millones de personas, ya casi 8 millones de personas están con su dosis de refuerzo. 2,5 millones de personas están ya con su segunda dosis de refuerzo. Y nosotros mantenemos las campañas de vacunación y seguimos trabajando. Hemos detectado ya algunos inconvenientes en algunos lugares donde no hemos podido vacunar de manera ágil. Algunos son precisamente porque tienen una serie de inconvenientes, sobre todo en la distribución de su población, es decir, son poblaciones que están bastante alejadas o que están de difícil acceso, ¿no? Entonces, estos son los lugares donde más problema hemos tenido, y también en algunos lugares donde que todavía hemos empezado, por ejemplo, el régimen cierra clases y estamos ya preparando la vacunación masiva en escuelas y en universidades. Entonces, seguimos trabajando para contemplar todos las personas y los grupos prioritarios y mantener el proceso de vacunación y llegar a nuestro anhelado 90% de personas vacunadas con nuestra primera dosis de refuerzo. ¿Qué porcentaje de la población tiene las dosis completas, las primeras 2 dosis, sin el refuerzo? Las primeras 2 dosis, el 83% de la población general. Esto quiere decir de todas las personas del Ecuador, incluidos los niños, que tienen el 83% de la población. Es decir, ¿se va a continuar todavía trabajando en el plan de vacunación, enviando tal vez brigadas a estos sitios de difícil acceso? Efectivamente, hemos comenzado a trabajar ya con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, que fueron quienes nos ayudaron al inicio de la pandemia o al inicio del plan de vacunación 900. Ustedes recordarán que el apoyo de policías, militares, todas las instituciones públicas y otras organizaciones, ¿no? Nosotros recibimos un impulso bastante grande de la empresa privada, por ejemplo, que vacunó a su personal, y estamos trabajando precisamente para que los refuerzos vuelvan a darse de la misma forma que se dio el plan 900 que trabajamos desde el inicio del gobierno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la aparición de nuevas variantes? ¿Cómo estamos aquí en Ecuador? Vemos que en otros países esto se sigue dando y cada vez que hay una nueva variante, pues aumenta el número de casos. ¿Qué ocurre aquí en Ecuador? Bueno, nosotros estamos haciendo vigilancia genómica. El INSPI ha estandarizado varios procesos de vigilancia genómica. Lo seguimos haciendo y tenemos apoyo de otras entidades, por ejemplo, la Universidad de San Francisco, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Católica, son en la Universidad de Espíritu Santo, en Guayaquil, son entidades que nos ayudan también a la secuenciación genómica y a la vigilancia genética. Nosotros hemos detectado ya en nuestro país varios de los sublinajes de la variante Ómicron. Tenemos ya 4 sublinajes que están circulando en el país. Ventajosamente, y gracias a los procesos de vacunación y a la utilización de otros
de otros medios, como es la vigilancia focalizada por puntos calientes, que la seguimos realizando, no hemos tenido casos explosivos. Es decir, a partir de que tuvimos la variante Omicron al inicio del año, que tuvimos un gran aumento de casos, tuvimos un ligero repunte hace unas 6 semanas, pero fue un pequeño repunte. Volvimos se podría decir, no a valores normales, pero sí a valores bajos, y creemos que esto se irá continuando siempre y cuando no aparezca una variante que tenga unas capacidades diferentes. Hasta el momento tenemos nosotros la vigilancia genómica, ya están circulando al menos 4 sublinajes de la variante Omicron en el Ecuador, pero esto no ha supuesto que exista un aumento en el número de casos. Hay que permanecer alerta. Tuvieron una reunión del COE nacional, ¿a qué se ha llegado? ¿Se han tomado decisiones dentro de esto? La única disposición diferente que hemos tenido es precisamente analizar para la próxima semana si se eliminan las restricciones al ingreso al país, que serán analizadas en la mesa de salud, en la mesa técnica de salud número 2, que la presidimos nosotros como Ministerio de Salud Pública. Eso sería únicamente lo que se tendría que considerar en todo caso. Sí, porque básicamente ya todas las restricciones ya han sido liberadas. Lo único que queda, como digo, es la utilización de mascarillas en espacios sanitarios, que eso se va a mantener por principio de seguridad, tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud, pero seguramente se analizará a profundidad los requisitos de ingreso, como son la prueba PCR o de antígenos o el carnet de vacunación. Ahora, doctor Pérez, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué enseñanza puede haber dejado esta pandemia en el sector de la salud en nuestro país? Bueno, existen varias enseñanzas, ¿no? La primera enseñanza y la fundamental es que nuestro equipo de salud, nuestros profesionales de salud son los héroes de esto, ¿no? Que son personal abnegado y entregado, y que ha dado su vida prácticamente durante estos 2 años, pero también que otra enseñanza que nos enseñó el proceso de vacunación es que juntos podemos considerar y llegar a mejorar cualquier aspecto de nuestra vida. Nosotros durante algunos días fuimos el país en el mundo que más vacunaba por millón de habitantes. Ese récord que nosotros tuvimos lo logramos prácticamente porque todos nos unimos con un solo objetivo, que fue vencer la pandemia. Seguramente si hacemos esto en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros seríamos un mejor país. Me quedo con eso. Entonces le quiero agradecer al doctor Francisco Pérez, subsecretario nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud, por habernos acompañado en este espacio informativo. A la orden, muchas gracias.